Existe un símbolo común entre las banderas de Argentina y Uruguay. ¿Sabías que este sol es en realidad una representación de la deidad incaica? Pues en este video lo vamos a esclarecer. Es un poco difícil imaginarse que un país como Uruguay, que está muy al oriente en Sudamérica y que no comparte mucha historia con el incanato, tenga en su bandera al dios sol inca, o sea, ni el Perú, que se supone estaría mejor representado por un símbolo así. Ojo que estamos hablando de la bandera de Uruguay, de un símbolo patrio de este país, al que todas las semanas le cantan el himno nacional. Y esto no solo pasa con Uruguay, también pasa con Argentina. Todos ellos son leales a su bandera y por lo tanto al dios sol. Tenemos entendido que el imperio incaico llegó a tener parte de tierras en Argentina, lo que hoy es Argentina. Entonces, por ahí que pensamos que la historia de Argentina tiene algo que ver con la historia de los incas. Y al parecer esto fue suficiente para que la deidad más significativa de la mitología inca apareciera en el símbolo más significativo de un país, que es la bandera nacional. A este sol se le conoce como el Sol de Mayo, porque es el emblema de la Revolución de Mayo. Así se le conoce a la revolución ocurrida en mayo de 1810 durante el virreinato del Río de la Plata, actual Argentina. Pero, ¿cómo puedo estar tan seguro que ese símbolo se trata del dios Inti? ¿Quién ha sido la persona que ha diseñado este símbolo para las banderas de Argentina y Uruguay? Lo hizo un peruano. Era un cusqueño llamado Juan de Dios Rivera. Para poder entender de mejor manera cómo se desarrolló todo esto, tenemos que retroceder en la historia. En el siglo XVI, allá por los años 1500, cuando recién se había instituido el virreinato del Perú, vivió un cronista en esa época, era un cronista indígena cuyo nombre es bastante largo, se llamaba Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaigua. Él nació en Cusco y escribió un libro titulado Relación de las antigüedades de este reino del Perú. Así era el título. En esta obra él mismo ilustró algo que se encontraba dentro del Coricancha. Se trata de un dibujo de la cosmovisión inca. Allí se aprecia claramente un sol que es muy parecido al sol de Mayo. Por esa época también vivió Huamán Poma de Ayala, que también hizo esta ilustración, con un dibujo bastante similar al sol de Mayo que se supone fue creado siglos después. También se tiene el registro de Martín de Murúa, que fue un religioso español que vino al Perú y cumplió una labor de adoctrinamiento religioso. Este señor escribió un libro llamado Historia General del Perú, y en él hace una ilustración donde se ve a Pachacútec adorando al dios Sol dentro del Coricancha. Todas estas ilustraciones fueron del siglo XVI, o sea, antes del año 1600. En el año 1760 nace en el Cusco el señor llamado Juan de Dios Rivera Tupac Amaru. Llevaba este nombre, Tupac Amaru, porque era hijo de una ñusta, familiar directo de Tupac Amaru II. Pero debido a la rebelión de Tupac Amaru y a la posible amenaza contra su vida, él tuvo que huir al virreinato del Río de la Plata. Radicó un tiempo en Potosí y luego en Buenos Aires. Quienes lo conocían lo apodaron el Inca, ya que era descendiente directo de los incas. Entonces, llegado el año 1810, se desata la Revolución de Mayo, que fue el acontecimiento que inició el camino hacia la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y se crea la Asamblea General Constituyente. Y como nación naciente debían contar con un sello del Estado y con un escudo. Entonces la Asamblea General encarga al diputado Agustín Donado a que fabrique el sello del Estado en el año 1813. Y como el señor Agustín había conocido al artesano Juan de Dios Rivera, decide encomendarle el diseño del escudo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Lo que hizo el cusqueño para fabricarlo es inspirarse en la Revolución Francesa. Los jacobinos franceses poseían este escudo como emblema. Por ende, lo que hizo Juan de Dios Rivera es usar este escudo haciéndole algunas variaciones. Una de las modificaciones más significativas fue cambiar este sol naciente por el dios sol de los incas. Desde allí, a este sol se le conoce como el Sol de Mayo porque representa a la Revolución de Mayo. Y es muy probable que Juan de Dios Rivera se haya inspirado en los dibujos que mostré anteriormente, ya que la similitud de estos trabajos ponen en evidencia que él ha conocido estas ilustraciones cuando estaba en Cusco. Incluso pudo haber conocido la reliquia original ubicada en el Coricancha. Este es el escudo de armas de la República de Argentina. Este escudo posee también tres partes: el timbre, el blasón y los tenantes. El timbre es la parte que aparece arriba y que en este caso es el Sol de Mayo. Los tenantes son hojas de laurel que representan la victoria, y en el blasón tenemos unas manos que se estrechan sosteniendo atrás el gorro frigio. El gorro frigio es un emblema de la libertad. Lo usaban los esclavos liberados en la antigua Roma, pero existe un error de la época. El verdadero gorro de la libertad no es el gorro frigio, sino el gorro pilio. Es este el que se usó como símbolo de la libertad en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Lo que llevó a la confusión es que durante la Revolución Francesa se le llamó gorro frigio a lo que en realidad era el gorro pilio. El frigio se usaba en la región Frigia, en Turquía,
y no tiene nada que ver con libertad. Pero en Sudamérica y en Estados Unidos se adoptó este gorro para representar la independencia de sus naciones. El gorro frigio es usado actualmente en los escudos de Cuba, Haití, Bolivia, Colombia, Nicaragua, El Salvador. Voy a hablar de la bandera argentina. Esta fue creada por el diplomático y militar rioplatense Manuel Belgrano. Él fue enviado a una campaña militar a la Villa del Rosario. Es allí donde se da cuenta que los realistas portan una escarapela roja. Entonces él, para diferenciarse de ellos, decide crear su propia escarapela para los patriotas y crea una escarapela con los colores celeste y blanco. Hay dos versiones para saber de dónde sacó los colores. Una versión dice que son los colores borbónicos de la Casa del Borbón y otra versión apunta a que se trata de los colores de la Virgen Inmaculada Concepción. La cosa es que, usando estos colores, enarbola la primera bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 4 años después, cuando ya se había consolidado la independencia de la nación, José de San Martín propone una monarquía al estilo francés. ¿Por qué San Martín proponía monarquía y no república? Lo que pasa es que los pueblos estaban acostumbrados al virreinato y tenía que haber una especie de transición, según San Martín, para poder adecuarse a la república posteriormente. Y paralelamente, Manuel Belgrano propone una monarquía inca. Esta monarquía inca propuesta por Belgrano formó parte del llamado Plan del Inca. El Plan del Inca era una propuesta de gobierno que sugería la continuación del incanato mediante una monarquía constitucional. Esta idea fue propuesta por Belgrano, que era un amante de sus orígenes indigenistas. La idea consistía en darle el poder absoluto a Juan Bautista Túpac Amaru, quien era el medio hermano de Túpac Amaru II. Él iba a ser el inca gobernante de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Incluso ya había sido traído a Buenos Aires, pero el Congreso de Tucumán finalmente decidió rechazar el plan del Inca, creando en su lugar un estado republicano y centralista. 2 años más tarde, Manuel Belgrano conoció a Juan de Dios Rivera, y este le propuso colocar el sol de mayo en la franja blanca de la bandera argentina, y así fue como se instituyó la bandera que todos conocemos ahora. Pero ¿qué sucede con Uruguay? Perteneció a Brasil, y se separó de Brasil en 1825 para unirse a los rioplatenses, pero 3 años después también se separa de ellos y crean su propia bandera, rescatando al sol de mayo, que también lo colocaron en su escudo nacional. No les he contado que el peso argentino, por un lado tiene el escudo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, por el otro el sol de mayo, que aparece también en la primera moneda argentina de 1813. Tiene 32 rayos, 16 rectos y 16 flamígeros. En cambio, el sol de mayo uruguayo tiene 16 rayos, 8 rectos y 8 flamígeros, exactamente la mitad de todos los rayos que tiene el sol argentino. Ahora bien, ¿el sol de mayo estuvo presente en algún símbolo patrio peruano? Sí, claro que sí. Al militar inglés Guillermo Miller, él vino a apoyar las campañas militares de independencia de José de San Martín. Y cuando él estuvo por Perú, Miller se quedó en Tacna y enarboló una bandera, que es la que están viendo en pantalla. Tiene el sol de mayo argentino y el fondo totalmente azul. Esta vendría a ser la primera bandera patriota no oficial antes de la que creó San Martín. Por cierto, San Martín también creó el primer escudo del Perú, que incluye el sol de mayo. Este sol también hace su aparición en las banderas peruanas creadas por Torre Tagle, solo que aquella vez la pintó de color rojo. Bueno, y solo por mencionar un dato adicional, el sol también aparece en el escudo de Bolivia. Y bueno amigos, ahora ya saben que ese sol que aparece en las banderas de Uruguay y Argentina tiene su origen en el sol del Coricancha en el Cusco. Si este video te pareció informativo, compártelo con tus amigos para que más personas sepan esta historia.